cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo pongo esta palabra, Señor, tu palabra, delante de tu pueblo, Señor. Declarando, Señor amado, que donde tu Espíritu se mueve, Señor, no hay cadena que detenga tu iglesia, Señor. Señor, no hay atadura que pueda permanecer, Rey. Padre, yo declaro, Señor, en el poder de tu palabra, que hay libertad, Señor. Amén. En el poderoso nombre de Jesús, Señor. Padre, yo te pido que la palabra que va a salir, Señor amado, crezca, Señor amado, con poder en la vida de mis hermanos, Señor. La soltamos, Señor, porque la creemos, Señor. Por eso la hablamos y la decretamos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Hola, chiquitín. Precioso. Miren, cuando estudiaba este pasaje, yo le pedí al Señor que me permitiera llevar a la iglesia a un nivel mayor de entendimiento y de revelación. ¿Cuántos necesitan tener un entendimiento mayor y una revelación más profunda de su palabra? Yo lo necesito. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que nuestra lucha no es contra ¿qué? Contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? En las regiones celestes. Y esto nos enseña que ellos están organizados. Ellos tienen un gobierno. ¿Qué gobiernos? Hay diferentes tipos de espíritus. En el mundo espiritual hay gobiernos y cada uno se mueve en zonas establecidas. Hay un espíritu conocido que es el espíritu de Lilith. Y ese espíritu ataca las zonas sexuales, trayendo cautividad en las áreas sexuales, haciendo que las personas caigan en todas las prácticas que hoy se están viendo. Todo lo que tiene que ver con temas sexuales viene a raíz de ese espíritu. Luego también vemos que está el espíritu de Jezabel, que es un espíritu que quiere gobernar la autoridad, que se levanta contra todo aquello que representa autoridad. Es un espíritu de anarquía, es un espíritu que quiere ir en contra de todo lo que es orden. Y dentro de eso tenemos al espíritu de Pitón. Estos espíritus trabajan y operan entre sí. El espíritu de Pitón es un espíritu que quiere venir a opacar la vida de la iglesia, que quiere hacer que el espíritu esté ahogado y que la iglesia se mueva solamente en las emociones, que la iglesia sea almática. Por eso muchas veces vemos a la gente así, como dice la palabra, como las olas del mar. No son estables, no permanecen. ¿Por qué? Porque hay algo que está atando su espíritu, que impide que sean verdaderamente libres. Y en esta mañana vamos a declarar que somos libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Que no hay poder que no sea el del Espíritu Santo que venga sobre nuestras vidas. Noten una cosa del pasaje. Dice que esta mujer hablaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Esa mujer gritaba cosas correctas, pero no era el espíritu correcto el que la estaba dirigiendo. Aun cuando esa mujer estaba hablando cosas correctas,
ella no estaba alineada con Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y pedirle a Dios que nos dé discernimiento para entender los tiempos, porque la palabra dice que vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo. ¿Y cuántos están corriendo detrás? Porque imitan milagros, porque a los ojos parece que es de Dios. Y por eso muchos se extravían. Y esto lo hacía por muchos días, dice la palabra, que por muchos días esta mujer iba detrás de Pablo, repitiendo esas palabras. Miren, hermanos, el espíritu de Pitón es un espíritu territorial de adivinación. Todo lo que tenga que ver con hechicería, con adivinación, con brujería, todo está enlazado con este espíritu. Y este espíritu no solamente influencia en el mundo exterior, sino que influencia dentro de la iglesia. ¿De qué manera influencia dentro de la iglesia? Apatía, enfriamiento espiritual, faltas de deseo de orar, faltas de deseo de ayunar, pereza, me dispongo a orar y me duermo, ira, miedo, pérdida de interés de leer la palabra, falta de compromiso. Este espíritu se levanta contra los ministerios apostólicos, los ministerios proféticos. Nosotros estamos bajo un manto apostólico, donde se mueven cosas sobrenaturales, donde se mueve el poder de Dios de una manera sobrenatural. Escuchamos testimonios de milagros, de sanidades, de cosas impresionantes que Dios está haciendo. Y este espíritu viene a opacar a la iglesia, a ahogar a la iglesia, a hacer que la iglesia no se levante a orar, a hacer que la iglesia no se apasione por la palabra. Eso viene a ser ese espíritu. Miren, la semana pasada hablamos de Pablo. ¿Qué veíamos en Pablo? Era un hombre que ocasionaba cambios por donde quiera que caminaba. Donde Pablo iba, una iglesia abría. Donde Pablo se movía, había libertad. ¿Por qué le daban palizas? Porque estaba callado, no, porque él se estaba moviendo. Cuando él se movía, los ambientes y las atmósferas cambiaban. Algo sucedía después de que Pablo predicaba. A él lo perseguían para matarlo. ¿Por qué? Porque removía los ambientes por donde andaba. Cuando usted llega a un lugar y las atmósferas no cambian, hermano, tenemos que examinarnos. Tenemos que ser transformadores de atmósferas. Que donde lleguemos la gloria de Dios descienda y haya libertad y personas que están en cautiverio sean libres por el poderoso nombre de Jesús. Donde él llegaba, la presencia de Dios era manifestada. ¿Pero por qué era esto? Por el estilo de vida que estos siervos llevaban. Porque el estilo de vida de ellos era una completa pasión por ver la gloria de Dios manifestarse en los lugares donde llegaban. Porque ellos no querían ser glorificados ellos querían que el nombre de Jesús fuese reconocido por todos los lugares de la tierra. Y tenemos que ser esos hombres y mujeres apasionados. No es que yo no soy pastor, no, tengo que ser pastor. Hemos sido llamados a predicar el evangelio. Hemos sido llamados a llevar las buenas nuevas a todos los rincones donde vayamos. Tiene que haber una palabra. Anoche hablamos con una hermana. Predica a tiempo y fuera de tiempo. En todo momento predica. En el espíritu predica. Mientras duermes, pide a Dios que mientras duermes tu espíritu no descanse y puedas estar orando, intercediendo por otros en cualquier lugar. Señor amado, yo tengo un conocido en Panamá, tengo un conocido, Señor, en Chile. Señor, llévame en el espíritu, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo decreto, hablo sanidad, muévase en el espíritu mientras duerme. Eso existe. Somos espirituales, pero vivimos más vidas naturales. ¿Por qué? Porque ese espíritu opaca a la iglesia. Miren, yo hoy vengo con el mismo propósito que tenía Pablo. Y es con el propósito de provocar una estampida en el mundo espiritual. Amén. El nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dice la palabra que toda rodilla se doblará delante de su presencia. Una estampida en el mundo espiritual. Y si algo de lo que se va a predicar o se está predicando está en usted, yo declaro que hoy se va. Amén. Si algo está gobernando su vida, hoy se tiene que ir. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
el nombre de Jesús. Y usted dirá, hermano, ¿dónde aparece en la palabra el nombre de Pitón? La única vez que aparece es la ciudad que construyeron en Egipto, donde estaba el pueblo de Israel sometido. Y déjeme que primero le cuente un poco de la mitología griega. Existía un dios para los griegos llamado Apolo. Este hombre construyó un templo y en ese templo llevaba adoración a una serpiente llamada Pitón. En ese lugar había un oráculo donde había mujeres llamadas pitonisas, y esas mujeres, a través de brebajes, a través de drogas, hacían y producían en el ambiente una atmósfera, y la gente entraba en éxtasis, en shock, en cosas alucinógenas. Y a través de demonios y espíritus familiares, ellos traían revelación a la vida de las personas. ¿Qué son los espíritus familiares? Son aquellos que conocen la vida de las personas y se presentan a través del tarot, de la ouija, de la adivinación, de la lectura de la mano, de la magia y de todas esas prácticas para hacerle creer a usted que es un familiar suyo, que le está hablando desde el más allá. Todo eso son prácticas satánicas, porque aquel que se fue no puede regresar. El único que regresó y sigue vivo es Jesús de Nazaret. Amén. El único con el que usted se puede comunicar a través del Espíritu es con el Hijo de Dios. Amén. Jamás. Entonces la gente que creía que este Dios llamado Apolo hablaba por medio de las pitonisas, y la gente frecuentaba este tipo de brujas, como lo hacen en la actualidad, para que sanaran sus dolencias. En el día de hoy, si ustedes se fijan en la medicina, ¿cuál es el símbolo que hay en las farmacias? Una estaca y una serpiente enrollada. Porque todo aquello que tiene que ver con enfermedad está atado y vinculado al espíritu de Pitón. Todo lo que tiene que ver con enfermedad está vinculado a este espíritu. No es por casualidad que se les haya placido poner ese símbolo. Y este espíritu de Pitón encuentra su fortaleza en una generación que tiene hambre de lo sobrenatural, pero que lo busca en la suerte, en el azar, en las películas de Harry Potter de adivinación, en falsos profetas que van a escuchar que les digan lo que ellos desean escuchar, cuando lo que se tiene que profetizar está aquí. Amén. Todo lo que tenga que ver con la profecía, Dios ya lo dejó establecido en su palabra. Con el horóscopo, con el medium, con las falsas doctrinas, incluso dentro de las iglesias, este espíritu está entrando por medio de la manipulación, por medio del miedo, del control cristiano. Cristianos que practican el yoga, cristianos que practican la lectura del iris, del horóscopo, máquinas que los llevan y les ponen para que les lean el iris. Mi pueblo perece ¿por qué? Por falta de conocimiento. Un día me decía una persona que me decía que era cristiana: ¿tú de qué signo eres? ¿Qué? ¿Que de qué signo soy yo? Yo soy de Cristo, mijo. Ese es el único signo que yo tengo, que yo conozco. Amén. Arrepiéntase, mi hermano, vuelva a Cristo. ¿En qué momento se desvió usted al horóscopo? Amén. Amén. Vamos a echar un vistazo en el Antiguo Testamento. Yo quiero que me acompañen en Números 21. Números capítulo 21, versículo 4. La serpiente aparece desde el comienzo de la palabra. La serpiente es tipología de Satanás. Siempre desde el comienzo dice que quiso tentar, o tentó a Adán y a Eva. Fue una serpiente. Vemos en la palabra que una serpiente picó a Pablo. Vemos en la palabra número 21:4 que unas serpientes venían y picaban al pueblo de Dios en el desierto. Dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Hablamos hace un rato que el espíritu de Pitón trae ¿qué? Desánimo. Y el pueblo de Dios, ¿qué pasó? Se desanimó. ¿Y qué hizo el pueblo de Dios?
¿Y qué hace la gente cuando se desanima? Habla contra Dios. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de ese pan tan liviano. ¿Y qué pasó? Vinieron serpientes y empezaron a morder al pueblo, y el pueblo empezó a morir por las picaduras de serpiente. Y Dios le dijo a Moisés: levanta una serpiente de bronce, y todo aquel que haya sido picado y mire, será sano. Pero ¿qué sucede? Que la gente entonces empezó a quemar incienso a la serpiente, empezó a adorar a la serpiente, empezó a levantarle adoración a la serpiente. ¿Cuántas veces oras por algo, el Señor responde y tú empiezas a levantarle un altar a la persona que oró por ti? Empiezas a levantarle un altar al trabajo, empiezas a levantarle un altar a la cosa o a lo que sucedió, mas no a aquel que mandó la provisión, que mandó la sanidad. Porque la sanidad no vino a través de la serpiente, vino a través de Cristo Jesús, vino a través de Dios Padre. Pero Él, en el libro de Reyes 18, segunda de Reyes 18:4, manda a destruir la serpiente. Manda a destruir todos los altares, todos los ídolos y todo lo que había que no glorificaba. Y puede leerlo, segunda de Reyes 18:4. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. ¿Qué dice la palabra? Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que habría hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Tuvo que quitarla. Todo aquello que lleve adoración que no sea a Dios tiene que ser quitado de nuestras vidas. Todo anatema, toda aquella cosa que tenemos guardada en la casa que lleva adoración a dioses paganos, a cosas que no glorifican el nombre de nuestro Redentor, tienen que ser quitados de nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Vamos a Éxodo 7. Éxodo capítulo 7, del 8 al 12. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: Éxodo 7, del 8 al 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón nos respondiere diciendo: mostrad milagros, dirá a Aarón: toma tu vara. Dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón. ¿Para que se haga qué? Para que se haga culebra, serpiente. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo. Los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Todo lo que es imitación desaparece. Todo lo que es auténtico devora lo que es falso. Lo que es auténtico permanece. Y si nos damos cuenta, aquí había una confrontación entre dos reinos. Había una pelea entre la adivinación y las cosas de Dios. Había una imitación del poder de Dios. Había una imitación. Ellos hicieron exactamente lo mismo que hizo Aarón. Las varas de ellos también se convirtieron en serpientes. ¿Cuántas veces vemos imitaciones? Un día hablaba aquí de las falsas, de frutos que están siendo creados en laboratorios y frutos verdaderos que nacen del árbol, de la semilla que Dios plantó, de los árboles que Dios plantó. Y cogían dos manzanas, un ejemplo, y ambas eran iguales. Pero cuando las abrían, la que nació en el árbol verdadero tenía semillas. Pero la que era hecha en laboratorio no tenía semillas. Porque lo que no es de Dios no se puede reproducir en otro. Pero lo que es de Dios, eso sí se reproduce, se multiplica y permanece. Amén.
Esa es la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Noten que aquí Aarón no cuestionó a Dios ni Moisés. ¿Qué hicieron? Solo obedecieron. ¿Y qué sucedió? Que esa obediencia produjo resultados favorables para Moisés y para Aarón. La obediencia produce resultados favorables en el mundo espiritual. Aarón no cuestionó a Moisés. Aarón no empezó a decir, pero Moisés, vamos a ver, piensa un poquito, que tire la vara, 7 palos, la tiro, que se convierte en culebra, pero vamos a ver, Moisés, ¿qué me estás contando? Moisés le dijo a Aarón, tírala, y Aarón hizo. Eso fue lo que sucedió. La obediencia hace que sucedan milagros alrededor nuestro. Amén. Esa va a señal de autoridad. Y vemos que Pitón intentó oponerse a la autoridad de estos 2 hombres. Siempre va a intentar oponerse a la autoridad. El enemigo siempre va a querer venir en contra de lo que es de Dios. Pero cuando tú caminas bajo la voluntad perfecta de Dios y estás bajo cobertura espiritual, no caminas al descubierto, no eres autónomo, no eres independiente, entonces caminas en obediencia y siempre terminarás venciendo sobre toda adversidad y sobre toda tiniebla. Amén. Y ahí es la importancia, hermano, que usted se levante como un guerrero espiritual. Amén. Que usted cierre toda puerta que esté abierta. Que usted empiece a pedirle a Dios que traiga revelación de su vida pasada. ¿Qué cosas hay en su vida? Puertas aún abiertas que tienen que ser cerradas. Maldiciones generacionales que tienen que ser rotas y quebradas en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque eso está queriendo venir sobre su vida, sobre sus hijos. Y tenemos que derribar toda fortaleza que hay en nuestras vidas. Amén. Y entonces ahí vemos que la manifestación del poder de Dios. Amén. Levantándose contra todo aquello que intenta imitar. En Éxodo 8:19 dice que los brujos ya cansados, dice, los brujos ya cansados, estaban ya reventados. Dijeron, no, yo no sigo en esta pelea. Dice, el dedo de Dios es este. Dedo de Dios es este. Ellos pudieron ver que Dios solamente con un dedo los pudo derrotar y pudo eliminar toda plaga, todo ídolo de mentira. ¿Por qué levantó? ¿Por qué fueron 10 plagas? Nunca se lo han preguntado. ¿Por qué no solamente mandó una y acabó con ellos al comienzo? Porque ellos eran adoradores de muchos dioses. Y cada una de esas plagas que él envió iba en contra de uno de esos dioses que ellos tenían. Y él tenía que irles derrotando uno a uno para que vieran su poder y su autoridad. Uno a uno. Por eso todo ídolo que esté en nuestras vidas tiene que ser derrotado. Uno a uno. No podemos dejar a alguno, no es que este me agrada. Este le produce placer a mi carne. El no orar, el no buscar de Dios, el no entrar en su presencia. Si usted sabe permanecer y ser fiel y no se rinde y sigue avanzando, aún en medio de las dificultades, sus enemigos tendrán que desistir. Y verán que Dios te sujeta por la diestra de su justicia. Y verán dedo de Dios hay en esa persona. Cada vez que intentamos venir contra ella, es levantado. Cada vez que lo atacamos, hablamos mal de él, más bendiciones vienen sobre su vida. Y van a ver y van a reconocer que la mano de Dios está contigo. Pero no podemos seguir teniendo puertas abiertas. Mire, el cuidado cuando uno va a ministrar. Uno no puede ir contra tu enemigo teniendo puertas abiertas innecesarias. Si eres una persona que tiene problemas, por ejemplo con la pornografía, y nadie lo sabe, porque eso es entre tú y Dios. Solamente lo sabes tú. Problemas con la droga. Una persona que a escondidas se fuma sus hierbitas. Una persona que a escondidas se ve sus películas porno. No puede ir a ministrar liberación o a imponerle manos o orar por una persona que tiene el mismo espíritu, porque tiene una puerta abierta. Y aquello que hay en él va a venir, y va a venir con más poder. Y va a ser aún más complicado. Por eso preocúpese de cerrar toda puerta. Preocúpese de que no haya ninguna fisura en su casa por donde el enemigo pueda venir. Porque él es astuto como la serpiente. Es astuto como la serpiente.
Lo dice la palabra de Dios en Corintios. El temor de Pablo era ese. Pero temo. Segunda de Corintios capítulo 11:3. Pero temo, dice el apóstol, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Como la serpiente engañó a Eva, yo temo, dice el apóstol, que ustedes sean engañados. ¿Dónde? En sus sentidos. Que el enemigo venga y levante fortalezas mentales a su vida. Yo puedo conseguirlo solo, yo no necesito de la iglesia, yo soy una persona fuerte, yo soy capaz. Fortalezas mentales que vienen a nuestras vidas. Si hay algo, hay alguna puerta abierta, tengan cuidado cuando usted va a alguna casa a aconsejar, porque aquello que hay en esa persona puede venir a usted. Hay transmitación de espíritus, eso se transmite. Hay gente que no lo entiende y no lo cree, incluso cristianos. Pero esto es una iglesia que se mueve en lo sobrenatural. Y como nos movemos en lo sobrenatural, creemos en las cosas que no se ven. Porque de lo que no se ve, dice la palabra, se creó lo que hoy se ve. De lo que no se ve, se creó el mundo visible. Los científicos, ¿qué hacen? Cogen lo físico, la materia, y lo pueden transformar en energía. Pero yo tengo un Dios que coge lo que no se ve y lo transforma en materia. Ese es el Dios en el que yo creo. Ese es el Dios de Israel, en el que yo creo. Y si usted lo cree, levántele un aplauso a él. ¿Estamos aprendiendo algo? Estamos aprendiendo algo, ¿no? Cada vez que ves un pasaje donde habla de brujería, de hechicería, de manipulación, de adivinación, ahí está operando el espíritu de Pitón. Ahí está operando ese espíritu. Este espíritu no pica, no muerde. Este espíritu apista, ahoga. ¿Cuántos conocen a personas que poco a poco se fueron apagando? Eran unos apasionados y hoy los ves incluso dormidos en la iglesia, porque están sujetos, atados, asfixiados por este espíritu, y no lo saben, y ellos no lo saben. Eso es lo asombroso. No es que ellos lo quieran hacer mal, porque ellos van y buscan y dicen: ¿qué está pasando? Me duermo. Pero no saben que hay un espíritu, un demonio y una potestad gobernando su vida. Volvamos al pasaje de Hechos 16. Hechos 16, volvamos allá al pasaje. 16 del 16 al 24. ¿Verdad? Dice que cada vez que Pablo se movía con los apóstoles, ¿hacia dónde iba? Aconteció que mientras íbamos, ¿a dónde? A la oración. ¿Qué pasaba? Nos salía al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Cada vez que ellos iban a orar, aparecía un espíritu de apatía, aparecía un espíritu de frialdad espiritual, aparecía un espíritu de cansancio, aparecía un espíritu de sueño que les impedía que ellos llegaran al lugar de la oración. ¿Cuántos están identificándose con eso? Esta mujer con espíritu de adivinación les perseguía. Y dice las Escrituras que lo hacía por muchos días. Por muchos días. Yo no sé si a usted le está pasando que cuando va de camino a la oración, a encontrarse con Dios, al lugar secreto, parece que hay algo que le impide orar. Usted va por el pasillo de su casa, va hacia el dormitorio donde usted se encuentra con el Señor, y hay una discusión, y suena el teléfono, y hay una llamada que te da una mala noticia. ¿Por qué? Porque ese espíritu quiere venir a operar en ese momento para que tú no vayas a encontrarte con Dios. La función de ese espíritu es evitar a toda costa que usted fluya en el mundo espiritual, que usted se levante con poder a orar. Y aparece cuando vienes a la oración de la madrugada. Ay, las 4 de la mañana y ahora, ay no. Y te envuelve ese espíritu y te da calorcito y te abraza y pide que te levantes con poder y autoridad a orar en la madrugada.
Te impide que salgas temprano de tu casa. Yo no sé si a usted le pasa que cuando va de camino a la iglesia algo sucede que le hace llegar más tarde, y lo siento porque acaban de llegar, pero lo tengo aquí en el pasaje. Usted puede pasar horas viendo la televisión, pero cuando se dispone a orar, se duerme. Se ven una serie que dura una semana entera y se tiran 4 y 5 horas viendo la serie, pero luego van a orar y 5 minutos, parece que hubiese orado 2 horas, Señor. Eso es producido por el espíritu de Pitón. Hacen que sus oraciones sean cortas. Usted puede pasar horas viendo la televisión, haciendo cosas del mundo, y no se aburre ni se cansa tanto como cuando se mete a orar. No sabe qué decirle a Dios. Señor, tú conoces mi corazón, no sé qué decirte. Amén. Gloria. Poderoso. Y dice las Escrituras que por muchos días no te dejaba madrugar, por muchos días no te dejaba venir a la oración, por muchos días no te dejaba venir al tabernáculo, por muchos días no te dejaba venir a la enseñanza, por muchos días no te dejaba venir al culto. Y la mujer, para los que acaban de llegar, estamos en Hechos 16, del 16 al 24, y el espíritu de adivinación venía por muchos días detrás de ellos. Miren que no venía detrás de ellos cuando ellos estaban en el sofá. Venía detrás de ellos cuando ellos iban camino a la oración. Días en los que vienen ataques de ira, de ansiedad, de angustia, de desesperación, que no sabes lo que vas a hacer, en los que sientes como que te observan, como que alguien te está siguiendo. Pero si usted cree en el poder de la palabra, dígale al que está a su lado que esos días terminan aquí y ahora. Amén. No terminan mañana. No terminan mañana. Yo quiero empezar en el nombre de Jesús a recibir mensajes, a recibir testimonios, donde el diablo se ha avergonzado, donde usted se levantó ahora en la madrugada, porque usted ya no pone el despertador, sino que un ángel viene y le dice: despierta, que hay alguien que te está esperando. Ese es un nivel diferente. Eso es un nivel diferente. Este espíritu te ahoga, hace que los ministerios se sequen. ¿A cuántas personas cristianos conocemos, que lo he dicho antes, que llevan años sirviéndole al Señor en lo mismo? Sus oraciones siguen siendo las mismas. Las mismas. Y otros llegaron después, crecieron, avanzaron, siguieron adelante, y ellos siguen ahí. Dios no es un Dios estático. Dios es un Dios que se mueve. Dios es un Dios activo. Dios es un Dios que da transformación a la vida de las personas. Y Él no quiere que vivamos vidas estancadas. Miren qué sucede, y entiendan algo, qué sucede en un pantano. En un lugar donde las aguas están estancadas, eso produce malos olores y mosquitos. Bichos vienen. Pero la palabra no dice que usted haya sido sembrado junto a un pantano. La palabra dice que usted fue sembrado junto a corrientes de agua viva, que fluyen, ríos de agua viva. Es lo que tiene que fluir en la vida de un cristiano. No vivimos en pantanos. Vivimos en un constante fluir de su espíritu. Esa tiene que ser la línea de un cristiano. Jesús dijo: el que beba de mí no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y las fuentes de agua son constantemente, hay flujo y salida de agua, constantemente. En un pantano hay quietud, en un pantano hay mal olor, en un pantano termina habiendo moho, suciedad, da hasta miedo acercarse a un pantano. ¿Quién se mete a un pantano? Es oscuro, tú te acercas y no ves el fondo. Pero donde hay aguas cristalinas, ríos que constantemente están siendo renovados, hay transparencia. Amén. ¿Cómo ataca una pitón? Yo les voy a mostrar cómo ataca una pitón.
Necesito, ven Camilo, que te tengo confianza. Porque eres mi hijo, por eso te tengo confianza. Ven acá. Mira lo que hace ese espíritu. Párate aquí recto. Mira para allá. Pega tus piernas, los brazos, pégalos. Eso hace ese espíritu. ¿Qué hace? Te amarra, te ata. Levanta tus manos, adora al Señor. No puede. Abre tu boca, declara una palabra. No puede. No puede. Porque ese espíritu está atándolo. Así está en el mundo espiritual, aunque no lo vea. Quedas con él para orar, no viene. Le salen cosas, salen situaciones que terminan siendo más importantes. Pero es porque hay un espíritu operando en la vida de esa persona. Y en el nombre de Jesús tenemos que declarar hoy que esa serpiente venenosa, esa serpiente que ahoga, que asfixia, como lo explicaba al comienzo, cuando el espíritu de Pitón opera, enseguida se activa el espíritu de Jezabel. Automáticamente. Este espíritu no mata, pero ahoga. Y a esto se le llama apatía espiritual. Esto quiere sofocarte, como lo he dicho antes, que no tengas visión. Aplasta tu esperanza, tu fe, tus sueños. Algunos llevan tiempo buscando trabajo y este espíritu les susurra y les dice: vas a seguir orando, vas a seguir creyendo que lo vas a conseguir. ¿Tú crees que vale la pena? Este espíritu va ligado a la desesperación, va ligado a la pesadez, va ligado a la depresión. Te quiere hacer dudar de la palabra. Recuerden que en Génesis, ¿qué hizo la serpiente? Le dijo a Eva: así que Dios dijo. Duda. Ese espíritu va a traer duda. Y usted tiene poder y autoridad en el nombre de Jesús para reprenderlo cada vez que quiera venir. Un espíritu de duda a su vida, un espíritu de distracción a su vida, un espíritu que impide que usted busque encontrarse cara a cara con Dios. Amén. Te quiere traer y envolver con un espíritu de encantamiento. Cosas que son del mundo y cristianos hoy día están quedando fascinados. Porque hay un velo que viene automáticamente sobre su vida. Tenemos que pedir a Dios que caiga todo velo, que caiga toda venda mágica, que quiera hacer que no veamos las cosas en el mundo espiritual. Si tú buscas el significado griego de la palabra, por ejemplo, farmacia o farmacéutico, si lo buscas en el diccionario Strong, el número 5331 es la clave de esa palabra. Dice que es brujería, hechicería, exactamente. Hechicería es el significado de esa palabra. Estas pitonizas usaban saumerios, como les dije al comienzo, con plantas medicinales para hacer entrar a las personas en trance. Y hoy en día es una práctica común. Personas que sufren alucinaciones, que toman drogas, que consumen tipo de drogas alucinógenas o drogas recetadas para dormir. Ustedes saben que hay cristianos que están ahora mismo atados y tomando 25, 30 pastillas para poder dormir, cuando lo que tienen que hacerle a esa persona es ministrarle liberación para que esa persona sea libre y ese espíritu de Pitón la suelte. Amén. Medicamentos para que la persona esté ahí controlada. Ahora bien, ¿dónde aparece la palabra Pitón en la Biblia? En el griego, esa palabra aparece en el diccionario Strong 4436 y su significado es puton, P-U-T-H-O-N, o pitoniza. Ese es el significado original de la palabra hechicería o adivinación. Por eso todo lo que tenga que ver con adivinación tiene que ver con el espíritu de Pitón. Eso estaba en una región de Grecia, en Delfos.
donde le dije al comienzo que estaba el oráculo, el lugar de adoración a esa serpiente. Y lo dicho, hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, se tiene que romper todo espíritu ancestral. Todo espíritu ancestral. Todo espíritu ancestral. Personas que por años han tenido herencia de brujería, que sus padres pactaron con el diablo, que sus padres hicieron hechicería, magia y cosas de esas. Hoy se tiene que romper. Así que yo te invito a que te levantes y que tú creas que eso se tiene que romper. Todo voto, todo pacto, todo aquello. Oración a las ánimas benditas. Ánimas benditas del purgatorio. Vamos a ver, primero, el purgatorio no existe. Segundo, si estaban en un lugar siendo purgadas, es porque no eran benditas. El único bendito es el Santo de Israel. El Santo de Israel. El único. Levántate, glorifica el nombre de Dios. Crea que se rompe toda fortaleza mental de su vida. Todo espíritu ancestral. Todo espíritu de enfermedad se tiene que ir en el nombre de Jesús de Nazaret. Donde está el espíritu hay libertad. Todo espíritu de drogadicción, de herencia, de sicariato, de muerte, se tiene que ir de la iglesia. Toda muerte prematura se tiene que ir de la iglesia. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritus ancestrales de abuelos que practicaban brujería, hechicería, magia, adivinación, leían el tarot, hacían la ouija, fumaban el chicote. Todo eso tiene que ser roto. Hacían baños con cuanta agua se les ocurría. Todo eso tiene que ser roto en el nombre de Jesús. Porque no hay poder sino en la sangre de Cristo Jesús. Usted tiene que empezar a orar, a quebrar todo eso de su familia. Si había espíritu de prostitución, porque su abuela, bisabuela fue violada, abusada, eso no tiene que venir sobre sus hijos. Sobre ninguno. Sus hijos son libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Ellos no tienen por qué experimentar divorcio. No tienen por qué experimentar malos tratos, violencia de género. Todo eso tiene que ser roto. Pero usted tiene que levantarse con poder y autoridad a hacerlo. Siéntese, por favor. Gloria, denle un aplauso al Rey. ¿Qué es adivinación? ¿Qué es adivinación? Es el arte de obtener conocimientos secretos, especialmente del futuro, pero son revelados por fuentes que no son de Dios. Lo dije al comienzo, esta mujer iba detrás diciendo palabras correctas, pero la fuente no era Dios. Toda revelación viene a través del Espíritu Santo. Amén. Y a través de su palabra, que es nuestro Señor y Redentor, Cristo Jesús. La palabra, dice el libro de Juan, que se hizo carne. El verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ese es mi Cristo. Pero esa revelación viene cuando usted empiece a orar, cuando usted empiece a ayunar, cuando usted empiece a buscar, cuando usted empiece a creer y a creer. La semana pasada lo hablábamos, dijo el Señor, sean creyentes, no incrédulos. Este espíritu hace que muchos cristianos dejen de sentir la presencia de Dios y los arrastra nuevamente hacia su vida pasada. Viene la apatía, detrás de la apatía viene la anarquía. Primero, no siento nada, no pasa nada, sus oraciones son frías. ¿Y qué viene después? La anarquía. Vivo como quiero, hago lo que quiero, a mí nadie me manda, a mí nadie me da órdenes. Y después de eso viene la apostasía. El diablo no te va a mandar directamente a la apostasía, te va a hacer pasar
por un proceso que te va a ir haciendo cada vez apartarte más de Dios. Miren, en lo natural han encontrado serpientes pitones que pesan más de 100 kilos. Ahora imagínense 100 kilos cada día sobre sus espaldas. A donde usted va cargando algo de 100 kilos. Cristianos que caminan así, esperando a ver si encuentran algo por ahí del suelo, porque no son capaces de levantar su mirada. Y dice la palabra: ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de arriba, del Dios que hizo los cielos y la tierra. No hay serpiente que pueda dominar a un cristiano que busca, que se mete en la fuente de agua viva, que trae su presencia a su casa. No puede controlar, no puede haber eso en un cristiano. Una persona con apatía espiritual es alguien que no arrebata las promesas de Dios. Lo dije antes, va caminando con la cabeza abajo, esperando a ver si por casualidad se encuentra algo. Te susurra suavemente al oído mentiras de derrota. No lo puedes hacer, no lo vas a conseguir. No es que tú eres extranjero, no es que tú eres inmigrante, no es que tú te... Y entonces empiezan: sí, vengo de Colombia. Mi mamá era pobre, mi abuela era pobre, yo también soy pobre, mis hijos van a ser pobres. Es un espíritu que viene a traer eso a su vida. Señor, tú cambiaste mi vida. Señor, tú cambiaste mi corazón. Señor amado, yo sé que antes vivía, Señor amado, en miseria, porque no te conocía. Por eso antes vivía, Señor amado, en desesperación, en angustia. Pero ahora que te conozco, yo sé de dónde viene mi socorro. Yo sé que tu Redentor vive. Yo sé que el Santo de Israel no duerme, dice la palabra. No duerme aquel que cuida a Israel. No duerme. No duerme. Pierden la esperanza. Y cuando la persona pierde la esperanza y está esperando y esperando, eso se convierte en tormento de corazón y viven angustiados. Ese espíritu también se mueve por medio de palabras de maldición. Personas que quizás han soltado juicio a sus espaldas, que lo han calumniado, que han soltado palabras de maldición y han dicho: estos se fueron o están en maldición. En el nombre de Jesús se rompe toda esa palabra. Porque la Biblia dice, y la palabra de Dios dice en Deuteronomio 28, que si obedeces a Dios, bendiciones vienen sobre tu vida. Y mi obediencia está primero al alto y sublime Rey de Israel. Yo obedezco al hombre y me alineo con el hombre y estoy alineado con mi pastor y con su apóstol. ¿En qué dirección? Porque son hombres de Dios que buscan, que lo que me predican está en su palabra, que cuando me hablan el fuego de Dios, que cuando dicen algo está confirmado por la palabra de Dios. Entonces tú aprendes a caminar en autoridad con un hombre que se mueve en otra dimensión, en un mundo espiritual, pero camina confiando y creyendo en la palabra de Dios. Es diferente. Palabras de maldición son rotas en el nombre de Jesús de Nazaret. Miedo viene. Viene un espíritu de miedo sobre la gente. Un espíritu de temor. Ay, ¿qué hago? Cuando toma control en esta área de tu vida, puede llevarte a una depresión. Y una depresión te puede llevar al suicidio. Ustedes saben que pastores se han suicidado en los Estados Unidos. Porque era tanta la carga del ministerio que el pastor oraba por todos, pero nadie oraba por él. Cuando usted se levanta en poder y autoridad, usted llama a su pastor, usted le pide que ore por usted, pero usted también está orando por otros. Usted está cerrando la brecha. Usted está todo el tiempo metido en la brecha. Usted está hablando con el vecino, está hablando por el otro. Ernesto, ¿cómo está Ernesto? Voy a orar por Ernesto. ¿Cómo está Pablo? Voy a orar por Pablo. ¿Cómo está Luz? Bueno, no sé cómo está, pero Señor, en el nombre de Jesús, si está bien, sigo orando para que siga estando bien, para que vaya mejor. Pero para eso tienes que meterte en oración, en búsqueda, en ayuno. Abre puertas a diferentes tipos de dolencia física, dolores en los huesos, peleas en el hogar. Cuando esa serpiente anda en medio del hogar, quiere traer división en el hogar, que la mujer esté mal con el esposo,
que no se hablen, duran semanas, matrimonios, semanas sin hablarse, uno durmiendo en el sofá, el otro, pero por favor, reconcíliense. Tú me dices que eres cristiano, dice la palabra, no se oculte el sol sobre tu enojo y no des lugar al diablo. Porque si tú le das espacio, mujer, a disgustarte con tu pareja, él se va a trabajar al día siguiente. Y ahí hay una secretaria que no conoce de Dios, que como decimos en el mundo del automóvil está tuneada, alerones y le han puesto de todo, como los coches deportivos. Esa mujer le hace una sonrisa y entonces ella, vamos a sonreír bonito. Y se mete eso en su hogar. Se mete ese espíritu en su hogar. Enamore a su mujer cada día. A mí me dice, estoy gordita, le digo, te amo así gordita. Eres mi gordita. Así. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Cuando hay sequedad, hay tristeza. Donde hay tristeza y apatía, está el espíritu de Pitón gobernando. Y usted tiene autoridad para llegar a su casa y echar fuera todo aquello que no le pertenece a Señor. Usted tiene autoridad para caminar. Usted tiene autoridad cuando usted ha estado en la presencia. Usted tiene autoridad cuando usted camina en obediencia, cuando usted camina en orden, cuando usted está congregándose, cuando usted busca de Dios. Entonces en ese ambiente usted toma autoridad. Y con esa autoridad usted va. Si no, no. Si no se lleva una buena sacudida, porque hay pasajes donde vienen le dicen los demonios, yo conozco a Pablo, a Jesús, pero ¿y ustedes quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? Y los sacó de ahí desnudos. Pablo habló y le dijo a ese espíritu de adivinación, ahí donde estamos en Hechos 16, ¿qué le dijo? Te vas fuera. En el nombre de Jesucristo, te vas fuera. Porque es en el nombre de Jesús que nosotros vamos. No vamos en el nombre de más nadie. Es en el nombre de Jesús de Nazaret que vamos. Y le dijo, te vas fuera. Yo no sé por cuánto tiempo has estado bajo ese gobierno. Pero hoy, en el nombre de Jesús, yo digo como dijo Pablo, te vas fuera. Se va fuera de tu vida toda apatía, toda frialdad espiritual, toda tristeza, todo aquello que te quiere arrastrar a las cosas del mundo, que te quiere llevar al mundo de la noche, al mundo de la fiesta, al mundo de la droga, se va de tu vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de fuego se tiene que ir en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. No tiene poder. Créalo que no tiene poder sobre su vida. Créalo en el nombre de Jesús, créalo familia, créanlo, créanlo, créanlo. Yo un día le voy a abrir mi corazón y le voy a contar mi testimonio. Yo estoy aquí parado por pura gracia y misericordia y favor de Dios. Cuando tendría que estar muerto, por rebelde, por soberbio, por creer que con 20 años soy dueño del mundo, en un país como Colombia donde la violencia es el pan de cada día. El 80% de mis amigos están muertos. El 80% de mis amigos fueron asesinados, cayeron en drogas, en pandillas. Pero la gracia y la misericordia de Dios llegó a mi vida. Y si hoy les digo eso, lo digo no porque quiera venir a darme las del superpredicador, sino porque sé de dónde me sacó Dios. Porque sé lo que Dios hace en la vida de aquel que dice, me rindo, Señor, no puedo más, Padre, hazlo tú, Señor. Yo no puedo con mi fuerza, necesito que tú entres y tomes control de mi vida. Y todo aquello que está tomando control se tiene que ir. Cuando hay una serpiente envolviendo tu cuerpo y ese espíritu de Pitón te trae ahogamiento, y tú ahí en medio de ese ahogamiento oras y clamas, eso empieza a soltarte en el nombre de Jesús. Hable con autoridad. No viva en el estanque esperando a que el agua se mueva de vez en cuando para usted recibir un milagro. Vaya a la fuente. Deje que Él encienda el fuego en usted. Amén. Déjelo.
No se sienta demasiado joven, no espera tener 40 para arder con 20. Si usted se mete ahora, cosas grandes va a ser en el nombre de Jesús. Que esta sea una generación que transforma. Valentina, cuando tocas la flauta, que ángeles desciendan. Jacob estaba en el lugar en Betel y dijo que una escalera venía del cielo y ángeles subían y bajaban, subían y bajaban. Tenemos que provocar eso en la atmósfera. Y usted pueda recibir un milagro. Vaya a la fuente. Todo se sujeta a los pies del dador de vida, al Dios de poder. Muchos buscan enfermedades, y con mucho respeto a mi hermana, pero lo tengo apuntado en internet. Me duele el dedo, me duele la uña. Están buscando diagnósticos del infierno para que el enemigo les diga que sí y les confirme algo que Cristo ya dijo que no en la cruz del Calvario. Y buscamos información donde no debemos buscar, información, diagnóstico del infierno. Comience a creer en el poder de la sanidad, en el Dios de los milagros, en el Dios que extirpa cánceres, que hace crecer miembros. Hay palabras en la Biblia. Si usted cree que esta es la palabra de Dios, aquí hay palabras donde le crecían miembros a personas que le faltaba un brazo y salían y oraban por los muertos y se levantaban. Entonces creamos que aquello que estaba muerto en nosotros resucita. Es que no consigo trabajo, donde voy me dicen que no, y llegan al sitio y dicen, no, pero ¿para qué voy a entrar? Esta es una empresa muy lujosa, aquí no me van a contratar. Mentira del diablo. Entre con poder, con autoridad, vaya bien vestido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Vengo a dejarle mi currículum. ¿Cuándo empiezo? ¿Qué sabe hacer? ¿Qué necesita que haga? Usted es electricista, no, pero aprendo. Cocinero, me hago una hamburguesa que no veas. ¿Qué necesita, mijo? Hágalo. Y nunca le va a faltar la provisión. Pero créale a Dios. Créale a Dios. El Señor reprende al diablo. Gente que quiere verte fracasado y están implorando para verte destruido. No te importe lo que la gente diga. ¿Está loco? Sí, estoy loco por mi Cristo. Esto es un aleluya, sí, aleluya, gloria a Dios. ¿Usted es de los que lleva la Biblia bajo el brazo? Sí, y llevo 3 o 4 en el móvil. ¿Qué? No se avergüence de ser cristiano, porque Cristo no se avergonzó. Ninguno era merecedor de que Él viniera, y vino, por amor. Entonces no nos avergoncemos de lo que somos. No deje que ese espíritu de Pitón tome control sobre su vida. Mire, yo conozco gente que vive asustada por todo. Y dice, esa gente se mueve en la brujería. Uy, no, por ahí no paso, que ese es un sitio de hechicería. ¡Qué miedo! Yo tengo un Dios y tengo un Cristo que cuando Él pisaba la orilla, legiones tenían que salir. Legiones tenían que huir. Amen. Y los mismos demonios le decían, no me mandes al abismo, mándame allí a esos marranitos. Pero, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Donde Él llegaba, le reconocían. Nosotros tenemos que ser reconocidos por el infierno. Que donde lleguemos los demonios tiemblen. Amén. Que donde lleguemos ven una iglesia con poder. Amén. Él te dio esa autoridad, dice la palabra, para allá qué. Serpientes y escorpiones. Nuevamente serpientes. Amén. Te dio autoridad. Ahora tú decides si empiezas a caminar bajo esa autoridad o no. O sigues permitiendo que ese espíritu someta tu vida. Aprenda a establecer ángeles alrededor del lugar donde se camina. Amén. Aprenda a dejar ángeles en su casa. Tenemos ángeles encomendados. Cada uno tiene no sé cuántos. Dice la palabra que cuando Jesús oraba, ángeles venían y le servían. Dice la palabra que cuando Pedro estaba en la cárcel, ángeles vinieron y le abrieron la puerta. Dice la palabra que cuando Pablo oró, ángeles vinieron también a ayudarle. Cuando él oró, no cuando él estaba jugando la play, cuando él oró, aprenda a establecer ángeles en su vida. Que cuando los demonios vengan, vean una cobertura de ángeles alrededor suyo, que no puedan tocarlo. Amén. Dice la palabra, ¿de dónde viene? De rodear la tierra, porque Él no es omnipresente ni omnisciente. Satanás tiene que ir y necesita
ecuaces para que le cuenten y le comuniquen. ¿De dónde viene? De rodear la tierra buscando a quien devorar. Que cuando Él vuelva a venir a usted, diga, pero este siempre está ahí, con ángeles. Siempre está ahí con su oración y con su intercesión. Amén. Y se dé la vuelta, y cuando vuelva y te encuentre. Dice, resistí al diablo, y él huirá. Así que resiste y resiste. Que esta sea una iglesia que se mueve en lo sobrenatural. Pablo fue enseguida atacado y golpeado, dice el pasaje, por atacar al espíritu de Pitón. Cuando lo echó fuera, el pueblo se levantó en contra de Pablo. Lo persiguieron, lo metieron al calabozo. Y ese espíritu se movía solamente cuando él iba a la oración. Muchos están en el sofá relajados y ese espíritu no se va a mover. Él está ahí en el suelo esperando que te levantes a orar para enrollarte. Cada vez que intentas acercarte a Dios, Él se va a levantar para frenar el propósito y el destino que Dios tiene para tu vida. No hay poder si no hay oración. No hay poder si no nos levantamos a orar, a velar y a ayunar. Amén. No va a suceder nada. Va a suceder en la vida de aquellos que se determinen. Pero los que no se determinen, no va a pasar nada. ¿A cuánto les ha pasado que cuando quieren ir a hablar pasando? Algo sucede, suena el teléfono. Nosotros hemos estado en oraciones, en lugares que hemos ido a orar, en casas que hemos ido a orar. Y hemos ido 6, 7, 8 personas con los dueños de casa. Y lo primero que yo le he dicho, apaga el teléfono que el diablo le va a llamar en 5 minutos. Y empezamos a orar. Y cuando terminamos de orar, cogemos los teléfonos y aquí está la gente que no me deja exagerar, hay llamadas perdidas. Justo en ese momento, cuando estábamos metidos en oración. Por eso decimos apaguen los teléfonos. Porque sabemos que el enemigo va a usar a alguien, va a poner a alguien para sacarlo, para distraerlo. A mí me suena hasta la alarma, me llaman hasta de la empresa. Y veo alarma, se esperan. No voy a contestar, porque ahora estoy con papá, ahora estoy hablando con él. Y cualquier llamada es menos importante que estar en su presencia. Amén. Si yo estoy con él, y eso es algo de urgencia, seguro que Dios está cubriendo aquella necesidad, aquella situación, aquella persona. Seguro. Las cosas de Dios, parece que alguien viene a cambiarle los planes cuando usted se mete a buscar de Dios. Y ese espíritu de Pitón es el que quiere sacarte de ese tiempo de intimidad. Donde no hay oración, reina la carnalidad. Todo es pasional, todo es emocional. Pero cuando usted se determina y se mete en la oración, es en esa oración de la mañana donde usted puede llevar un día de victoria. Amén. No es en la noche, Señor, ahora sí voy a orar por todo lo que sucedió hoy a lo largo del día. Fui atacado, me pasó esto. En el día, Señor, me revisto con tu armadura, Padre. Amén. Salgo confiado, Señor amado, que millares de ángeles van alrededor mío, Señor amado. Salgo confiado, Señor amado, que tú estás conmigo, Señor. Que voy contigo de la mano. Que no hay nada, Señor, dice la palabra, que no hay ni pestilencia. Nada que pueda venir, ni saeta que huele de día. Nada que pueda venir sobre tu vida. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Esa tiene que ser su oración por la mañana. Salga revestido, o sea, cambia atmósfera por donde usted camina. Ese espíritu no quiere que usted ore, no quiere que usted ayune, no quiere que te acerques a Él. La oración te hace dependiente de Dios. Eso te hace dependiente de Dios. Miren, el diablo sabe que lo más poderoso no es un hombre con un ministerio o con conocimiento de la palabra o con una agenda llena. Lo más poderoso, y él sabe, es una iglesia que ora, una iglesia que intercede, una iglesia que hace guerra, que se mete en oración, en ayuno, en búsqueda, que no hace treguas con el enemigo y no hace pactos con el enemigo. Ninguno, dice la palabra, ninguna, le dijo Jesús, tú no tienes parte conmigo, Satanás. Ninguna cosa hay tuya en mí. Y eso se lo tenemos que decir. Ninguna cosa tienes tú en mí. Amén. Ninguna cosa.
Nada, nada, nada. Porque quien vive en mí es el Señor de señores. Amén. Miren, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a qué. Enséñanos a que no le dijeron: Señor, enséñanos a sacar monedas del vientre de los peces. Tampoco le dijeron: enséñanos a resucitar a los muertos. Tampoco le dijeron: enséñanos a hacer milagros, o enséñanos a profetizar, o enséñanos a sanar enfermos, o enséñanos a echar fuera demonios. Le dijeron: enséñanos a orar. ¿Cuánta necesidad tenemos de decirle: Señor, enséñanos a orar? Porque muchas cosas de las que están gobernando nuestras vidas es por no orar correctamente. Muchas cosas. Ellos le dijeron: enséñanos a orar, porque si aprendemos a orar, porque si aprendemos a estar en tu presencia, lo demás será parte de nuestras vidas. Si sabemos orar y nos conectamos, demonios tienen que huir. Amén. Personas tienen que ser sanadas y salvas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Miren, hay una historia que me gusta mucho y es ver el poder de la oración, de creer en la palabra de Dios. Pablo va en un barco, preso. Todos saben la historia. Todos están gritando, asustados, vamos a morir. Pablo empieza a orar y dice la palabra que un ángel vino y le dijo: ninguno va a perecer, ninguno va a morir. Y se levantó un viento recio, Euroclidón se llamaba el viento. Y Pablo le dijo: no teman, que ninguno va a morir. El barco puede desaparecer, pero todos vamos a llegar a la orilla. Pueden venir tormentas, pero usted créalo, que en la oración ángeles vendrán a confirmarlo y a decirle que Él está en control y que usted no va a perecer en ese naufragio. Amén. Y de ahí fue cuando vino la serpiente y le picó. ¿Y él qué hizo? ¡Ay, me picó una serpiente! ¡Rápido, llamen al SAMU! ¡Venga! No, al fuego. Porque donde está el poder de Dios y la presencia de Dios, no hay veneno que pueda. Amén. No hay serpiente que te pique. No hay, porque el poder está en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. ¿Cuántos están listos para recibir lo nuevo de Dios? Amén. Solamente siendo un odre nuevo. Solamente siendo un odre nuevo, muriendo a nuestros caprichos, a nuestra necedad. Solamente de esa manera podemos llegar a ser odres nuevos. Porque lo nuevo de Dios y el vino de Dios nuevo no se deposita en odres viejos, lo sabemos, solamente en odres nuevos. No, yo ya no necesito más, yo llevo ya mucho tiempo, yo ya he hecho todos los cursos, tengo todo esto, he hecho la escuela esta, he hecho la otra. Cada día, porque su misericordia se renueva cada mañana. Pablo le dijo que va a ser el nombre de Jesús. Y es en ese nombre que tenemos cada día que está echando cosas fuera de nosotros. Miren, para ir terminando, yo quiero que vayan a Hechos 16, del 25 al 26. Vamos a ir terminando. Hechos 16, donde estábamos antes, pero del 25 al 26. Dice la palabra lo siguiente: pero a medianoche, cuando los demás descansan, cuando los demás están durmiendo, Pablo estaba orando. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Estaban en la cárcel y cantaban. Estaban en la cárcel y se gozaban y alababan. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Amén. ¿Qué sucedió? Que la alabanza, la adoración y la oración de estos hombres hicieron que la presencia de Dios se moviera y que cadenas fuesen rotas. Cuando usted ora, cárceles se abren, puertas se tienen que abrir en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando usted ora, tiene que irse toda enfermedad y toda dolencia, todo espíritu de apatía. Si usted
usted me dice que es cristiano, usted no puede estar en una apatía, porque eso no viene de Dios. Y si usted está teniendo apatía, entonces examine que está el espíritu de Pitón queriendo envolver su vida. No lo haga por mí, hágalo por usted. Por usted. Porque Cristo está a la puerta y llama. Dice, y aquel que abre, entraré en él. Entraré en él. Aquel que abre, entraré en él. Y si tú abres tu corazón y lo dejas que entre, él va a entrar. Si no, no. Si no, no. Vamos a ponernos en pie. De verdad, iglesia.